Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿O empieza a leer yo? Bueno, en la clase anterior nos habíamos quedado en ¿cuál? En la tasa interna de rendimiento, ¿verdad? Entonces le vamos a dar continuación a lo que estábamos viendo anteriormente. Vamos con el horizonte de planeación. El horizonte de planeación, ¿qué es? Aquí nos menciona más que nada que es el tiempo que se considera a partir de que se indica el proceso de planeación, y por lo regular nos pone un ejemplo. Un ejemplo de ello es el tiempo de producción de los rendimientos o requerimientos y los procesos. El enfoque mercado técnico o macroeconómico. ¿Qué nos dice aquí? Que en lo que son las empresas, el comportamiento de variables económicas agregadas, nos pone un ejemplo, que son la producción agregada de un país, se forma con la producción de todas las empresas, familias, individuos y el sector público. También nos dice que es inflación y desempleo. En el enfoque económico, macroeconómico, aquí nos menciona que es el que involucra el funcionamiento financiero del Estado y su acción frente a los agentes y sectores económicos. Tienen que ver con el estudio de los datos agregados. Un ejemplo nos pone niveles de empleo, producción y precios. El enfoque financiero. ¿Cuál es el enfoque financiero? El enfoque financiero, más que nada, como bien nos menciona, es el lugar de mecanismos o sistemas, el cual se compran y venden cualquier activo financiero. Y también nos pone, por ejemplo, un ejemplo es, el precio se determina, o el precio determina de la oferta, la flexibilidad y transparencia. ¿Qué es el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero, más que nada, es cuando una empresa no tiene la solidez, o más que nada es la capital entre el capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Nos ponen un ejemplo que es una acción de un vale de AC y compramos 100 acciones de 1.5. Se compra un precio y se puede vender a más valor para obtener ganancias. El mercado bursátil, eso ya todos lo sabemos. ¿Cuál es el mercado bursátil? Es en todas las compañías, si es alguna empresa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre tenemos de tener conciencia, debemos de saber qué tipo de mercado bursátiles hay. En el mercado bursátil, conjunto de todas las instituciones, empresas o individuos que realizan transacciones de producciones financieras. Bursatilización es un proceso estructurado en el cual los activos similares se agrupan en un fideicomiso. Emisor quien emite títulos de deuda entre el gran público inversionista y un mercado de valores organizados. Un ejemplo, ¿cuáles serían de los mercados bursátiles? Pues son las hipotecas, las cuentas, los proyectos que están apenas productivos. También tenemos lo que es la convergencia competitiva. ¿Qué sería la convergencia competitiva? La convergencia competitiva, más que nada, es donde la población percibe que todos hacemos lo mismo. Un ejemplo de ellos es gente que piensa vender o comprar una casa, no importa a quién se dirijan, dicen esto, lo hacen mismo. O en su concepción, el precio, hacer comparaciones y mantener o aumentar el precio. Acuérdense que en las empresas
siempre juegan papeles muy importantes. ¿Qué es lo que juega el papel muy importante? Es el precio. Nos vamos a encontrar en distintos lugares con precios similares. Precios similares sí pueden ser, pero también el producto que nos ofertan puede ser similar, más sin embargo, muchos traen diferentes componentes. No todos traen el mismo componente y por eso, digamos que existen las imitaciones, pero el precio viene siendo lo mismo. ¿Qué es la eficacia? La efectividad. ¿Qué es la eficacia, eficiencia y efectividad? Estos puntos también son importantes y son relevantes. La eficacia más que nada es lograr el objetivo que esperamos. La eficiencia es la capacidad de disponer de alguno para conseguir el efectivo. Y la efectividad es cuantificar el logro de la meta. Por ejemplo, demostrar el objetivo por cual ha sido creada para ser cumplido, impacto del fin del lucro y cumplir objetivos previstos. Acuérdense que todas las empresas, ¿qué es lo que debe de haber? Eficacia. Ustedes deben de lograr su objetivo que quieren realizar con su empresa. La eficiencia es que tengan la capacidad de conseguir. Y la efectividad es que tengan realmente el logro o la capacidad para lograr que lo que ustedes están formando sea realmente efectivo, sea realmente que logre sus metas, que no se quede nada más en decir, un ejemplo de decir, lo vamos a hacer, pero a la primera que se decaiga o a la primera que llegue a suceder algún cambio espontáneo, lo dejen ahí. Eso no sería una eficacia, no sería ser eficiente. Mejor, más que nada sería ser una persona o una institución decadente que no quiere más que no quiere salir adelante simplemente porque por el primer fracaso que tienen. No, al contrario, hay que seguir adelante para ver de qué manera se puede resolver. Ahora, vamos con la número 36. Teorías generales del sistema. ¿Cuáles son las teorías generales de un sistema en lo que es una planeación y una organización de empresas? La teoría general del sistema, más que nada, son suposiciones, proposiciones y definiciones relacionadas entre sí por medio de los cuales se aprecian todos los fenómenos y objetos reales como una jerarquía integral de los grupos formados por materia y energía, o sea, o sistemas. Un ejemplo de ellos podría ser, nos pone aquí que es la ciencia o el ordenador de un cuerpo en conocimientos. ¿Qué es el diagrama de lógica? El diagrama de lógica en una planeación es un método para documentar la forma en que los datos se mueven a través de un sistema, incluyendo la entrada, procesamiento y salida de datos. Un ejemplo de ellos que es que nos define y puede representar los tipos de preguntas. Aporta soluciones al elegir por lo menos dos y funciona el diagrama lógico. El diagrama de flujo y de información. En lo que es administración estrategia, estos aparecen en equipos virtuales, tales como mezcladoras y diversos de corrientes. Por ejemplo, nos pone aquí un ejemplo de líneas de mensajerías, orientaciones y sistematización de información. El sistema de información empresarial y organizacional tiene diferentes rubros. ¿Cuáles son? Son imprescindibles para realizar análisis de la situación empresarial y desarrolla diferentes estrategias que nos permiten mejorar el rendimiento y conseguir los objetivos de una organización. Por ejemplo, se consiguen mayores beneficios al vendedor, más beneficios en la empresa
y mejorar el proceso productivo. Por eso nos menciona que lo que es en un sistema empresarial y organizacional, ¿qué es lo que busca? Es conseguir mejores rendimientos. Si nosotros queremos una eficacia en nuestra empresa, ¿qué debemos de buscar? Mejores beneficios, mejorar el proceso de producción y a veces también, ¿por qué no? Los beneficios al vendedor, la persona que está trabajando, la persona que está realizando ese tipo de operaciones. También existen los que son los métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Estos más que nada nos respaldan la aplicación de objetos de aquellos métodos propios de ciencias a las ciencias sociales. Un ejemplo de ellos es cuando se definen modelos matemáticos al servicio de procesos de resolución de un problema en modo racional y científico. Se enfoca al analizar el problema y solucionar. Cuando el problema es nuevo, el administrador no tiene ninguna experiencia, se asesora. Acuérdense que en una clase, creo que me parece, creo que habíamos visto, no sé si fue con ustedes, los métodos de planeación lineal. Bueno, aquí es donde entran los modelos matemáticos. ¿Qué tipo de modelos podemos encontrar o definir para nosotros solucionar un pequeño problema? Si yo tengo una empresa que apenas la estoy formando y me empiezo a topar con diversos problemas que son ajenos o que son dentro de la empresa, ¿qué es lo que harían ustedes si ustedes tuvieran su empresa que apenas la están empezando a formar y les empiezan a hacer los problemas? ¿Problemas de qué? Podrían ser problemas estadísticos, podría ser problemas de comunicación, podría ser los problemas de arrendamiento, de local. ¿Qué es lo que harían ustedes para empezar? ¿Cómo buscarían qué tipo? ¿Qué harían? ¿Usarían ustedes los razonamientos matemáticos? ¿O buscarían alguna experiencia de asesoría? ¿Qué harían? A ver, muchachos, opinión. ¿Cómo le harían ahí? ¿No? Pues bueno, cuando un problema sea nuevo, ¿qué es lo que hace uno? Busca realmente una asesoría. Porque si no conocemos dicho rubro o dicho lugar o dicho problema que estamos teniendo, nosotros debemos de buscar una asesoría, quien ya tenga experiencia, quien ya conozca el ramo, que me tenga una posible solución. ¿Para qué? Para yo poder solventar, para yo poder solucionar el tipo de incidente que estoy teniendo. ¿Para qué? Para que mi empresa vaya funcionando constantemente o mi empresa vaya funcionando bien. Ok, vámonos con lo demás que todavía nos faltan. Creo que me falta uno. Creo que me salté. La ruta crítica de PER. ¿Qué es la ruta crítica de PER en una planeación y en una organización de empresas? La ruta crítica de PER más que nada es la consecuencia de los elementos terminales de la red. De proyectos con mayor duración entre ellos, determinan el tiempo más corto y el que es posible competir a un proyecto. Un ejemplo de ello sería lo más pronto que se pueda empezar, lo más tarde que se pueda terminar y lo más tarde que pueda empezar sin afectar la fecha final de entrega. Aquí nos están poniendo claramente que no es, digamos, si nosotros podemos empezar un proyecto de manera recurrente, o sea, de manera inmediata,
no interesa el tiempo, simplemente interesa la fecha de entrega. Como por ejemplo, ustedes quieren realizar una empresa, primero se tiene que montar todo, después tenemos que ver cada uno de los pasos y debemos de entregar siempre en la fecha indicada, sin importar si ustedes comenzaron antes de la fecha programada del inicio o después de la fecha programada del inicio. Ustedes tienen que entregarlo hasta la fecha indicada de entrega. La gráfica de Gram. ¿Qué significa la gráfica de Gram? El objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas y actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Los ejemplos serían para alcanzar mis tareas o proyectos, para alcanzar algo más relevante de algún producto, cosas o personas. El método de control de inventarios. ¿Cuál es el método de control de inventarios? El método de control de inventarios, como todos ya sabemos, si alguien trabaja en alguna empresa o alguien tiene ese tipo de situaciones a veces que los tiene que ocupar, ayudan al suministro, accesibilidad de productos de alguna compañía para minimizar los tiempos y costos relacionados con el manejo. Ejemplos serían las primeras entradas, primeras salidas, tanto cantidad económica y pedido de dicho cíclico. Como por ejemplo las empresas, ¿qué es lo que hacen? Cuando uno adquiere un producto, en lo que es cuestiones de inventarios, ¿qué es lo que se exhibe primero en un mostrador? Se exhiben ¿qué? Las primeras entradas que nos entraron y después las salidas que llegan. Tenemos que exhibir, si nosotros nos está llegando una mercancía con fecha de ¿qué? Con fecha de hoy, por ejemplo, 5 de mayo, pero yo tengo mercancía de la semana pasada, digamos que del 30, yo tengo que sacar la mercancía del 30. ¿Antes de qué? De exhibir las nuevas que me están llegando. Y así nos vamos sucesivamente. Por eso nos dicen que primeras entradas, primeras salidas. Son las que tienen que salir. Y los gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Los gastos variables, más que nada, es el gasto que afectúa en promoción a una actividad que genera un tiempo. Por ejemplo, de ellos es la materia prima, la mano de obra y comisiones sobre venta. Cuando nosotros vamos a realizar algún producto, tenemos que efectuar una serie de gastos y debemos de ver qué tiempo genera para poder lograrlo. Los gastos fijos o costos, más que nada son costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación. Es decir, produzca o no produzca, debe pagarlos. Por ejemplo, alquiler, agua, luz, servicios, empleados. ¿Qué más puede pagar si la empresa produce o no produce? A ver, muchachos, ¿qué más puede pagar una empresa? Aunque no produzca, tiene la obligación de hacerlo. Mantenimiento. Mantenimiento, exacto. ¿Qué otro? ¿Qué más? A los proveedores también tiene que pagar. Esos son más que nada, son costos fijos que tiene una empresa. Siempre y cuando, o sea, como dice, si produce o no produce, esos gastos ya los tiene. Todo el tiempo los va a tener. Más que nada, lo que es más importante, lo que es el alquiler del local o el alquiler de donde tiene posicionada la pequeña empresa. ¿Qué es el costo marginal?
El costo marginal, más que nada, en lo que es el nivel empresarial o lo que es una planeación, es el costo de la evaluación o el costo total ante un aumento de una unidad o cantidad producida. Es el costo de producción de una cantidad adicional. Un ejemplo de ellos es por decir, si nosotros producimos zapatos y me planteo producir 150, algo adicional y el costo fijo se distribuye entre las unidades adicionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a distribuir el costo entre las unidades primeras que teníamos, no las adicionales que se están produciendo. Lo que es el costo unitario, como decía bien, ya lo sabemos, yo creo que en algunas clases ya lo han escuchado, pues el costo unitario más que nada es el gasto total que incurre una compañía por producir, almacenar o vender una unidad de producto o servicio particular. Pues un ejemplo de ello sería un seguro, un alquiler y el uso de equipos. En el costo total, ¿cuál es el costo total? Es la suma de los costos fijos que no dependen de la cantidad producida y los costos variables que se incrementan o disminuyen en función del número de unidades fabricadas. Un ejemplo de ellos, que es un producto que se pagaría la misma cantidad por concepto de renta, sin importar la cantidad que se produzca, o bien puede ser así como que, como el agua, la luz, entre otros, que es etcétera, etcétera. Los otros, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, más que nada, es el nivel de venta que permite cubrir los costos variables y fijos de una empresa. Ejemplo de ello puede ser, una empresa vende artículos en un 20% y su costo es de un 10% o 10 pesos. Tiene costos fijos de 50,000, aunque hayan ganado dinero, pero aunque no hayan ganado dinero, pero al igual tampoco perdido. El análisis financiero es uno también de los puntos importantes que acuérdense que ya habíamos visto. El análisis financiero es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectiva de una empresa. Un ejemplo de ello es que sería tomar decisiones adecuadas cuando se emite un reporte o compara cifras para ver cuál es mi productividad. Si ustedes tuvieran su empresa y están viendo que andan un poquito mal económicamente, van a hacer primero que su análisis financiero, van a ver qué es lo que han decidido, qué es lo que han buscado, dónde vamos a tomar ciertas decisiones, ¿para qué? Para que las cifras de nuestra productividad sean más eficientes. Las razones y proporciones financieras. Las razones y proporciones financieras pueden ser las siguientes. Son indicadores que nosotros utilizamos en el mundo de las finanzas para medir la calidad económica y financiera de una empresa o una unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se hagan cargo para poder desarrollar su objetivo social. Un ejemplo de ello se basan en los estados financieros de una empresa, ayudan a tomar decisiones y realizan comparativos entre periodos para disminuir cambios en el comportamiento económico. ¿Qué es lo que se dice? Que se utilizan comparativos entre periodos. Digamos que cuando se hacen los inventarios en una empresa, se hace qué tanto ganó, qué tanto perdió. Entonces, digamos que de ciertas fechas, póngalo ustedes 3 meses antes, otros 3 meses antes, o cada 3 meses, cada trimestre, hacen una evaluación del comportamiento que ha tenido la empresa en ese lapso de tiempo. Y ahí es donde ellos van viendo y van ellos checando
y haciendo comparación en los periodos si hay realmente pérdidas o si hay ganancias, o cuál es el comportamiento que han tenido económicamente. Y ahí es donde ellos pueden implementar a veces los modelos matemáticos para ver de qué forma pueden ayudar a esa empresa, bien sea a disminuir costos o a qué, o a producir un poquito más o a vender más. La contabilidad corporativa. ¿Qué es la contabilidad corporativa? La contabilidad comparativa o corporativa es aquella técnica o procedimiento que nos permite controlar, registrar y conocer todos los movimientos económicos de una persona. Bien, puede ser jurídica, constituida por una agrupación de varias personas con la finalidad económica. Como ejemplo tenemos una cámara de comercios, colegios de abogados y asociaciones y así sucesivamente. Contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos aquí? La contabilidad de costos tiene como finalidad crear un sistema de información que nos permite conocer cuál es el costo de los productos fabricados. Un ejemplo, valorar los activos, planificar una gestión empresarial y evaluar los rendimientos que tiene cada empresa. El estado de flujo efectivo en las empresas. ¿Cuáles serían los estados de flujos efectivos? Pues sería la información sobre las valoraciones y movimientos de efectividad y sus equivalentes en un periodo determinado. ¿Cuáles son estos ejemplos? Pueden ser los ingresos de deudas y cobros. El estado de origen y aplicación de recursos. En el estado de origen de aplicación de recursos, más que nada, esto tiene que ver con el estado financiero auxiliar, que permite información en los cambios ocurridos en la situación financiera de una entidad. Bien puede ser que facilita a los empresarios en las cuentas anuales, analiza las cuentas o las fuentes y aplicaciones de orígenes de recursos, más que nada de dónde salió los recursos de esa empresa. Deben de verificar que los recursos sean realmente legales. Y por lo último, ¿cuál es el balance general? ¿Tienen idea cuál es el balance general, muchachos? ¿Alguien sabe cuál es el balance general de una empresa? A ver, ustedes como LIC en Administración y Mercadotecnia, ¿cuál es el balance general? Están en sexto semestre. ¿Dónde están? ¿Mande? Es donde están registrados los activos y los pasivos de una empresa. Exactamente, los activos y pasivos de una empresa. El balance general se forma a través de las cuentas del activo pasivo y diferencia entre ambos, que se establece como el patrimonio. Un ejemplo de ello nos dice con cuánto cuenta la empresa. Deduce los gastos con las entradas. ¿Cuál es la vida de un producto? Ok. La vida de un producto es la evaluación de las ventas de un artículo durante cierto tiempo. ¿Qué permanece en el mercado? Claro ejemplo de ello nos da que es la herramienta de la macroeconomía, la introducción y el crecimiento de declive. Las funciones de producción. ¿Cuáles son las funciones de producción? En lo que es en economía, la empresa
para determinar la combinación más eficiente de los recursos necesarios para producir una cantidad deseada de producto o bien de productos persona por cada computador, bien nos pone ejemplos, o por cada camión, dependiendo si son personas a su cargo, o sea, son los recursos con los que cuenta. ¿Con qué recursos cuenta una empresa? Acuérdense ustedes que cuando nosotros vamos a incrementar o vamos a crear una organización de empresas, primero debemos de saber con qué recursos contamos, qué tenemos de disponibilidad para ponerla en marcha. Claro, aparte del recurso que es el indispensable, que es el recurso económico. Es el más, y también debemos de conocer qué tanto inmobiliario tenemos, con qué herramientas contamos, cómo vamos a hacer lo que funcione. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la productividad general? O ya me pasé uno, el rendimiento de ley de rendimientos decrecientes. En la ley de rendimientos decrecientes, esta más que nada muestra la disminución de un punto o un servicio medida, donde se añaden factores productivos a la creación de un bien o de un servicio. Aquí nos pone un ejemplo, pero es algo como que un poquito más, digamos que nos ponen lo que es una computadora, una muestra, papelerías o un mesero. Pero también nos pone lo que es la productividad general. ¿Qué es la productividad general? Pues es la que está relacionada entre la cantidad de productos obtenidos mediante un sistema productivo y los recursos empleados en una producción. Y la curva de desempeños o curva de vida del producto, digamos que es un número pequeño de personas con habilidades complementarias que están comprometidos en un propósito común. Aparte cuando nosotros queremos hacer algo, a veces hay pequeñas personitas o pequeñas personas a nuestro alrededor que para no hacerla tan larga, nos hacemos una meta, digamos, y lo ponemos generalmente que realmente nosotros queremos que sea algo que se implemente, algo que nos sirva, algo que realmente esté a nuestro alcance. Como dice que es un número de personas que están comprometidos con habilidades complementarias. La obsolencia planteada. ¿Qué es la obsolencia planteada? Es la determinación o programación del fin de una vida útil de un producto, de modo que tras un periodo de tiempo calculado, tiene que ser por fabricante, se torne obsoleto, no funciona o inservible. Por ejemplo, ¿cómo qué sería algo obsoleto en una empresa? Para ustedes, ¿qué sería algo obsoleto en una empresa? ¿Qué sería obsoleto para ustedes en una empresa, chicos? Algo que ya no funcione, que no me sirva. ¿Cómo que no me puede servir? Una computadora no me puede servir, no, ya no es obsoleta cuando realmente ya no puedo yo meterle nada. A lo que tengo un fallo de que en mi empresa, si es una máquina de cobro, ya no me sirve. Entonces es algo obsoleto que a mí ya no me hace útil. Ahora dice, método de planeación estratégica, cuadro de mando integral, mapa estratégico, análisis de FODA, análisis de PET, análisis de brecha, análisis de porte de 5,
fuerza, análisis vidrio. ¿Qué es? ¿Método de qué? Método de planeación. El administrador que utilice tome decisiones más adecuadas de acuerdo a la situación más específica del medio y de la organización donde se acude. Un ejemplo de ello nos pone que nos permite que el equilibrio en los niveles de producción, cuando una persona desea tomar un taxi, puede viajar. Ahora, el método de crecimiento es crecimiento, mejora de productos y servicios de aumentar las ventas y análisis. El FODA, ¿qué es el FODA? Es un ciclo que se forma con los términos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que nos permite conocer las características de una empresa o de un proyecto. Un ejemplo de ellos es aquellos factores que limitan las posibilidades de acuerdo al rendimiento de las oportunidades. Aquellos factores externos que pueden lograr otorgar a una empresa vieja, incógnita, y factores internos que tienen una ventaja competitiva y nos permite sacar el mayor rendimiento en las oportunidades y superar las amenazas. El análisis de PETS. ¿Cuál es el análisis de PETS?